Hola chicos, pues con este video voy a dar fin a la clase que nos quedó incompleta por Zoom. Entonces vamos a seguir hablando de algunos aspectos de la literatura contemporánea. Ahora, lo que yo les diga acá tampoco lo tienen que tomar como la última palabra de todo, porque a pesar de que yo les menciono que estos son algunos aspectos de la literatura contemporánea, no quiere decir que todas las obras que se produzcan actualmente o de un tiempo para acá, pues tengan estas características. Por ejemplo, el primer punto dice, se presta más importancia al escenario urbano y se tiende más al realismo, es decir, a pretender que lo que se narra es real, y para eso pues se mencionan lugares de nuestra vida cotidiana, como puede ser, como vamos a ver ahorita más adelante en el cuento de Susana y el Sol, el Carulla, que es un sitio como tan de nuestra diaria realidad, ¿sí? Pero como les digo, chicos, eso no quiere decir que todos los escritores sean realistas, ni que todos ambienten sus historias en un escenario urbano. Eso sería absolutamente errado decirlo, porque hoy día pues es como decir que las películas que se producen hoy día, o las series que se producen hoy día, también todas tienden al escenario urbano y todas tienden al realismo. Sabemos que, por ejemplo, eh, hay muchas series y hay muchas novelas de fantasía que hay una creación de mundos totalmente ficticios que no tienen ningún referente con nuestra realidad, o es un referente muy lejano, ¿sí? Entonces tampoco se tomen esto tan al pie de la letra. Tal vez esto lo podríamos acomodar más dentro de lo que se ha llamado el boom latinoamericano, ¿sí? Que el boom latinoamericano es una corriente que se dio desde los años 60 en la literatura, que quería mostrar un poco más la realidad de la vida, y para eso pues quería mostrar las situaciones de la vida tal como eran, y por lo tanto ambientar en lugares reales, mostrar cómo habla la gente realmente con groserías y todo, incluso pues con palabras locales, ¿sí? Como decíamos en la clase, regionalismos, como lo es acá en este primer cuento, que habla de esas palabras como tan bogotanas, como, no sé, como mequetrefe y ¿cuál es la otra? Solapado, retrechero, sí, que son palabras que pues son de nuestra diaria realidad, y eso es lo que pretende este tipo de literatura, ¿sí? Mostrar un realismo más vivo. Lo segundo es que se trata de revolucionar las técnicas narrativas tradicionales. Cuando hablamos de revolucionar las técnicas narrativas tradicionales, es que, por ejemplo, no se cuente en cuanto al tratamiento del tiempo, por ejemplo, no se cuenta la historia de manera lineal, en un orden cronológico, es decir, que va del pasado al presente o al futuro, ¿sí? Eso sería un relato lineal, ¿sí? Que dice, por ejemplo, Juanito salió de la casa, comió su desayuno afuera, luego se puso a trabajar en el campo y luego regresó a la casa, ¿sí? Si ven que es un tiempo lineal que va en un orden natural del tiempo, ¿sí? Primero hizo esto, después hizo lo otro, después hizo aquello, ¿sí? Pues resulta que la literatura actual, o al menos desde hace unos 50 años para acá, bueno, eso realmente empezó con Cervantes y con el Quijote, pero vamos que de un tiempo para acá se ha venido intensificando más eso del manejo del tiempo, ¿sí? En una novela o en un cuento. Es decir, la novela puede empezar, o el cuento puede empezar en el presente, luego se va para el pasado, y después se va para el futuro, luego vuelve al pasado, luego al presente, ¿sí? El manejo del tiempo se disloca, se desarticula, ¿sí? El tiempo
podemos empezar la novela incluso narrando con lo que pasó al final y después de eso se empieza a desilvanar contando qué fue lo que pasó y para eso nos remontamos al pasado, ¿sí? Y así es como empieza el cuento de Tira la piedra y esconde la mano. Siempre he dicho que Muñoz es un tipo solapado y retrechero, de esos que tienen la piedra y esconden la mano, y si no me creen engañados por lo bueno que aparenta ser el mosquita muerta con su perfecta sonrisa pepsodent de oreja a oreja, a todas horas se lo pruebo con la trastada que me hizo cuando ta 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 ta. ¿Ok? Bueno, entonces sería el tratamiento del tiempo en cuanto, por ejemplo, a los diálogos. Nosotros hemos visto, qué pena que veas acá en la pantalla, que los diálogos tradicionales, ¿cómo suelen ser? Miren, les doy un ejemplo. Karina le dijo a José, dame mi cuchara. Y otro guión, no te la daré, respondió él. ¿Sí? Usualmente el diálogo tradicional pues se distribuye así en guiones o a veces también entre comillas cuando no se usa el guión. Por ejemplo, puede ser así. Karina le dijo a José, dame mi cuchara, cerramos comillas. Y luego seguiría, no, otra vez volvemos a abrir comillas, no te la daré, respondió a él. ¿Sí? Eso es un uso tradicional de los diálogos. Pero vamos a ver que tanto en el primer relato como en el segundo hay un intento de cambiar esas formas tradicionales de disponer los diálogos. Ok, bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? Entonces, acá vamos con el primer relato, tirar la piedra y esconder la mano. Una característica que habíamos mencionado ya es que se suprime, por ejemplo, algo que intenta revolucionar el relato, es que se suprimen los signos de puntuación. Fíjense ustedes, acá no hay un solo signo de puntuación, ¿sí? Al menos yo no lo veo. Y como decíamos en la clase, la intención aquí del narrador, o bueno, del autor, es dar la sensación de que es alguien que está contando algo muy rápido, con mucha fluidez, tratando de imitar lo que en una conversación oral sería, ¿sí? Que sería como esa fluidez de una persona que va contando rápidamente las cosas sin detenerse a pensar mucho y mira, esto me pasó y luego yo llegué y le dije al profesor que eso no era así, que él era un ignorante y que realmente el que había escrito el avaro fue Molière y no Lope de Vega, que man tan ignorante este. ¿Sí se fijan? Entonces esa es la intención ahí, darle fluidez. ¿Sí? Y más, pues tratándose de aquí el personaje que narra es un adolescente, ¿no? Entonces, pues, es un pelado, pues, que quiere echar su cuento rápidamente. Bueno, acá también se puede apreciar lo mismo. Vamos a ver en qué sentido es que cambia acá la manera de manejar el diálogo. Bueno, entonces en el manejo del diálogo, muchachos, por ejemplo, fijémonos acá, que qué pena que está un poquito borroso. Bueno, en la página anterior decía, y ante el curso por haber sido tan amable y corregirlo. Y claro, señores, que un lapsus involuntario lo tiene cualquiera, les pido disculpas, no me explico. Bueno, esto realmente sería la manifestación de lo que hubiera podido decir el profesor, pero no lo dijo. Acá, por ejemplo, dice, y lo solté con el menor número de palabras para no pasar
de Sabiondo. Profesor Cervantes, no fue Lope de Vega quien escribió El Avaro, fue Molière, pero el señor profesor Cervantes, experto en literatura, ta, 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 ta. Entonces fíjense que acá lo único que el autor hace para tratar de diferenciar un poco lo que él viene hablando de lo que le dijo en diálogo al profesor fue pues poner la letra de forma inclinada. Si ven que no hay guión, no hay comillas, que sería la forma tradicional de tratar el diálogo, ¿sí? En un estilo tradicional de narrar. También es importante que nos demos cuenta que sí, que todo va ahí dentro del párrafo. ¿Por qué? Pues porque le quiere dar esa fluidez, esa naturalidad al relato, de que todo va ahí compactado. Bueno, entonces anotemos aquí, en tirar la piedra, esconder la mano, hay una alteración del tiempo lineal, ya lo dijimos. Los diálogos van insertos dentro de la narración o dentro del recuento de lo sucedido. Fijémonos también que el narrador aquí es correcto, muy bien, Tomás. El narrador es en primera persona y muy importante eso, y está involucrado en ella, porque puede haber narradores en primera persona, pero que no estén involucrados en la historia. Es decir, un narrador que puede, por ejemplo, el más reconocido sería el Quijote, como empieza. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía hace tiempo un hidalgo que era así y así, y realmente esa persona que empieza diciendo, ese lugar de la Mancha del cual no quiero yo acordarme, es la de las pocas veces que ese narrador como que se menciona a sí mismo y de resto sigue hablando del Quijote y de los otros personajes que hay metidos en el Quijote, pero ese narrador como tal no está metido dentro de la historia del Quijote. ¿Sí me doy a entender? Entonces acá el narrador pues es este muchacho, ¿sí? Y está narrando en primera persona y él está involucrado en la historia. Perdón, acá no sería en ella, sino en la narración. Está involucrado en la narración. A ver, otro aspecto que podemos decir que mencionábamos también en la clase es que hay un tono humorístico en el relato, ¿sí? Y se demuestra pues en varios aspectos, como en la manera como el muchacho se refiere al docente. Por favor, no se refieran así a mí. Pero el hecho es que, por ejemplo, hay mucha ironía. Hay ironía intencional, ¿sí? En que el autor le ponga ese nombre al profesor. Si ustedes se acuerdan, el apellido del profesor, pues Cervantes, ¿sí? Pues a todos nos suena, si nos dicen Don Miguel de Cervantes, pues todos sabemos que fue el autor del Quijote y de hecho el Día del Idioma pues existe en tributo a Miguel de Cervantes. Entonces, si ustedes le dicen es que el profesor de literatura se llama, pues no tiene apellido Cervantes, ustedes dicen, wow, mejor dicho, debe ser un duro. Como si les dijeran, el nuevo profesor de la lúdica de fútbol se llama James Rodríguez, aunque no sea el mismo James que todos conocemos. Pero en fin, ustedes saben a qué me refiero. Y pues en ese detalle vemos claramente que el profesor no es que sepa mucho. Hay un aspecto acá, chicos, que mencionábamos hace poquito, y es que el tema realmente no es un gran tema, ¿sí? El tema caldo de menos, sino que como estamos viendo es el tratamiento que le da al tema el autor, lo que puede volver el relato interesante. Eso es un aspecto también
en la literatura contemporánea. No se busca elegir grandes temas así históricos o súper importantes o temas así, mejor dicho, que hablen de lo divino y lo humano, sino que anécdotas de la vida que pueden parecer insignificantes, pero que